una noche oscura, iluminada solo por la luz de la luna sobre Mustafú, un destello surcó el cielo como una estrella fugaz. Pero no era una estrella. Un objeto pequeño, envuelto en llamas azules, descendía velozmente hacia la Tierra. Finalmente, impactó en un parque, dejando un cráter humeante entre los árboles. Nemuri Kayama, la heroína profesional conocida como Midnight, patrullaba la zona cuando el estruendo atrajo su atención. Siguiendo su instinto, se dirigió rápidamente al sitio del impacto. Al llegar, encontró el suelo carbonizado y, en el centro del cráter, una pequeña cápsula metálica de color blanco y una ventana de color rojo. Con cautela, se acercó y colocó una mano sobre la superficie. Para su sorpresa, la cápsula se abrió con un suave silbido, liberando un vapor tenue. Dentro, envuelto en una manta plateada, había un bebé. Pero no era un bebé común. Debido a su cola de mono, sus ojos brillaban como estrellas y peinado en forma de palmera desafiando la gravedad. El bebé la miró fijamente y soltó un suave balbuceo, estirando sus pequeñas manos hacia ella. Midnight sintió una extraña calidez en el pecho. Había enfrentado villanos poderosos y rescatado muchas vidas, pero nunca se había encontrado con algo como esto. Murmuraba preguntándose de dónde venía, levantándolo con delicadeza. Mientras lo sostenía, una sensación de paz la envolvió, como si el pequeño ser transmitiera algo más que simple inocencia. Pero no había tiempo para preguntas. Si este bebé había llegado del espacio, era posible que alguien lo estuviera buscando, y no necesariamente con buenas intenciones. Midnight suspiró, ajustando su agarre. Pensando que su vida cambiaría por completo. Sin saberlo, acababa de convertirse en la protectora de un visitante que podría cambiar el destino del mundo en el futuro. Pero en ese momento Nemuri miró algo en la nave. Un extraño dispositivo desconocía su función, pero antes de averiguarlo escuchó cómo la gente se acercaba para ver qué sucedió. Al no querer involucrar al bebé en ese caos, optó por la opción de irse del lugar con el bebé entre sus brazos, y con el pequeño dispositivo desconocido rápidamente se alejó de la zona de impacto. Unos momentos después los tres héroes Olmig, Endeavor y Aux llegaron a la escena. Una gran cantidad de gente estaban rodeando el lugar queriendo ver qué pasaba, pero eran detenidos por algunos héroes, evitando que se acercaran a la zona de impacto. Cuando los tres héroes profesionales al acercarse a la nave la encontraron abierta pero sin nadie en su interior, pero miraron algunas huellas que se alejaban del lugar, así que supusieron que el tripulante de la nave escapó. Eso preocupó a los civiles, pensando que todo era una invasión alienígena, pero Olmig lograría tranquilizarlos al decirles que mientras el símbolo de la paz esté de pie, nadie iba a conquistar la Tierra, al mismo tiempo que alzaba su puño con determinación, provocando que la gente se tranquilizara. Mientras tanto, Nemuri llegó a su hogar con el pequeño bebé entre sus brazos, mientras lo cubría con la manta para evitar que vieran su cola de mono. El pequeño ya estaba durmiendo, así que no había tanto problema por el momento, pero sabía claramente que se había metido en un gran problema al tener a ese bebé con ella. Nemuri sabía que si descubrían que ella tenía al bebé que llegó del espacio, es más seguro que muchos querían llevarse al bebé para investigarlo y experimentar con él, así que tenía una idea arriesgada pero posiblemente efectiva, y eso era criar al pequeño sola como su madre adoptiva. Sabía que sería complicado y tenía nula experiencia en el cuidado de niños, pero no tenía opción. Nemuri se sentó en el sillón de la sala claramente agobiada por la situación, pero en su interior algo le decía que era la mejor decisión en ese momento. Bueno, pequeño, supongo que ahora somos solos tú y yo contra el mundo. Jejeje, es curioso. Esto me recuerda mucho a la historia de Superman, aunque me pregunto cómo llegaste a la Tierra y por qué, pero bueno, supongo que ahora soy una madre intergaláctica, jeje. Diría Nemuri con una sonrisa. Lo que no sabía ella es que ese pequeño pertenecía a una raza guerrera llamada Saiyajin, conocida como una poderosa raza de guerreros dedicada a la conquista y venta de planetas, pero que recientemente habían sido extinguidos por el emperador del mal, Freezer. Pero algo curioso de esa raza era que no todos eran malvados, ya que había muy pocos Saiyajines que no eran crueles y malvados, al contrario, eran pacíficos y sin deseos de conquista como sus demás compañeros, lo que provocaba que fueran marginados en el planeta. Pero ese niño era un caso especial, ya que ese pequeño Saiyajin, al ser hijo de una Saiyajin pacífica y de un Saiyajin de clase guerrera, pero el amor floreció entre ambos. Después de años, nació Kakaroto, nuestro protagonista, el cual nació teniendo un nivel de poder bajo el cual no servía para las conquistas, pero su peculiaridad más notable fue que él no tenía deseos de conquistas como los otros Saiyajin. Él veía el valor de la vida desde las imponentes hasta las más insignificantes. Él veía la vida como un regalo y no le gustaba que los de su propia especie la arrebatara sin piedad por codicia y poder, pero no podía hacer nada. Pero cuando sus padres lo enviaron a la Tierra debido a una supuesta traición del emperador del mal, la cual se volvería real,
espacial, así fue enviado a la Tierra para que se salvara, pero debido a las diferentes situaciones la nave terminó viajando a otra dimensión a causa de un agujero de gusano, llevándolo a ese mundo parecido a la Tierra, pero con grandes diferencias, la cual eran los quirks, los cuales eran habilidades sobrehumanas más allá que cualquier humano, pero eso no significaba que todos los humanos de ese mundo tuvieran un quirk, ya que había una minoría que no contaba con quirk, los que eran marginados de la sociedad y llamados quirkles. Ese mundo era como el planeta natal del pequeño, pero tal vez en el futuro ese pequeño niño de las estrellas cambiaría el destino de ese mundo para llevarlo a la prosperidad. Han pasado algunos años desde la llegada, desde que el pequeño llegó a ese mundo. Nemuri le había quitado la cola para evitar que el pequeño llame la atención, además de nombrarlo como Son Goku Kayama. Ahora Goku tenía 4 años, era un niño bastante alegre y lleno de energía, además de tener a 3 amigos, Izuku, Midoriya y Ochako Uraraka, 2 niños de su misma edad. Los 3 pequeños vivían un gran número de desventuras provocadas por sus travesuras, pero a pesar de meterse en problemas, los 3 se mantenían unidos, apoyándose mutuamente y ayudándose para salir de diferentes situaciones algo alocadas, pero lo que siempre tenían en mente era volverse en héroes profesionales en el futuro, aunque cada uno tenía sus verdaderas razones. Goku quería volverse un héroe profesional debido a su admiración hacia su madre, además de ayudar a toda la gente posible. Izuku quería ser un héroe profesional para ser el número 1 como su más grande ídolo. Olmiguet, el símbolo de la paz. Ochako quería ser una heroína profesional para ayudar a sus padres en su situación económica, la cual era algo baja. Pero a pesar de sus diferentes metas y sueños, eso no impedía que eso los detuviera en su camino, sin importar a quienes se enfrentarán en el futuro, aunque en esa etapa de infancia siempre eran molestados por un niño rubio llamado Katsuki Bakugo, un niño con quirk explosivo, el cual se volvió en alguien arrogante al obtenerlo y que siempre hacía de menos a Izuku por ser un quirkles y de Ochako al ser alguien de bajos recursos, pero a pesar de eso Goku siempre los defendía de él y le daba su merecido para que dejara en paz a sus amigos, lo que eventualmente se convirtió en una gran rivalidad entre ambos niños. Ahora los 3 pequeños se encuentran sentados en un pequeño bosque, hablando y caminando de diferentes temas de conversación, más en específico sobre su futuro como héroes. Aunque Izuku no tenía un quirk, sus amigos le daban ideas de lo que podría hacer para ser un héroe sin un quirk. Y si entrenas hasta volverte calvo, y así serás más fuerte para pelear contra los villanos y derrotarlos de un golpe, diría Goku, mientras estaba junto a sus amigos y provocando una risa involuntaria de sus amigos por su propuesta. Tal vez podría funcionar, aunque deberás usar una peluca el resto de tu vida, agregó Ochako en tono divertido, a lo que Izuku, nervioso, respondió: no creo que sería necesario quedarme calvo para siempre, además tal vez tengo retraso de quirk como sucedió con Goku. Habló Izuku recordando cuando Goku había levantado un árbol hace unas semanas atrás para usarlo como puente sobre un lago, lo que hizo pensar a Ochako y Izuku que tenía un quirk de super fuerza. Tras unas horas de diversión, los pequeños optaron por regresar a sus casas. Izuku y Goku acompañaron a Ochako a su casa. Después de hacerlo, ambos niños tomaron rumbos diferentes para llegar a sus casas. Mientras Goku caminaba por las calles, pasó cerca del parque, donde se encontraba el cráter de hace 4 años, el cual ahora tenía algo de vida a su alrededor, la cual siguió adelante a pesar de los años. Goku lo miró por varios minutos, sintiendo una extraña conexión con el lugar. Siempre que paso por este lugar, siempre tengo un cosquilleo en mi espalda, como si algo me tratara de hablar. A veces me pregunto si realmente pertenezco a este lugar, o de por qué soy diferente a otros niños que he visto y conocido. Mamá siempre me dice que soy especial que otros niños, pero me pregunto si será verdad, dijo Goku alejándose del parque hacia su casa. Al llegar a casa, Goku miró a su madre preparando la cena. Nemuri tenía un delantal mientras preparaba un estofado para la cena. Mamá, estoy en casa, diría Goku mientras se acercaba y abrazaba a su madre. Nemuri le devolvió el abrazo y le dio un tierno beso en la frente a su hijo. Bienvenido a casa, mi pequeño Goku. Dime, ¿te portaste bien? Lávate las manos y toma asiento para cenar. Durante la cena, Nemuri le preguntaba cómo había sido el día, a lo que Goku siempre respondía con amabilidad, pero a medida que pasaba el tiempo, Goku y Nemuri pasaban tiempo juntos como una madre y su hijo, pasando tiempo de calidad. A pesar de que Goku no sabía sus orígenes reales, eso no impedía que viviera feliz con ella. Al día siguiente, en el bosque, Goku estaba entrenando con la heroína número 5, Mirko, la heroína conejo. Gracias a Nemuri, lograría convencer a Mirko de entrar a su hijo personalmente, y eso debido a un incidente que pasó con el último maestro de Goku, ya que accidentalmente el pequeño lo mandó al hospital de un golpe sin querer, pero ahora se encuentra con su nueva profesora, además de que a Mirko le agrada tener a un compañero de entrenamiento junto a ella, ya que en su mayoría eran débiles, pero con Goku se sentía bien, ya que era más que su discípulo o un compañero
compañero de entrenamiento era como un sobrino para ella. Goku se encontraba esquivando y contraatacando los golpes de Mirko con una gran habilidad, haciendo sentir a Mirko orgullosa por el empeño del pequeño Goku durante el entrenamiento. Muy bien pequeño, sigue así, no te detengas en una pelea contra los villanos, no te darán chances de descansar. Alentó Mirko al pequeño Azabache para mejorar. Goku por su parte, seguía luchando a par con la heroína Conejo, aunque Mirko se contenía para no lastimarlo con un golpe, pero aún así eso no impedía que ambos siguieran entrenando, aunque en ese día en específico Goku quería mostrarle una habilidad que se había guardado y practicado durante meses. 3 horas más tarde ambos estaban descansando para recuperar energía mientras Mirko bebía una botella de agua. Goku estaba pensando en si hacerlo o no hasta que finalmente se decidió. Tía Mirko. La heroína Conejo miró a Goku con curiosidad. Tengo algo que mostrarte. Goku se puso de pie y se podría frente a ella, la cual lo miró con curiosidad, esperando a que el pequeño mostrara lo que fuera. Goku se concentró por varios segundos, mientras una pequeña corriente de aire se generaba a su alrededor. Eso dejó confundida a la mujer, pero de un momento a otro Goku empezó a levitar ligeramente, lo que dejó sin palabras a la heroína, pero Goku no terminó ahí, ya que empezó a volar torpemente alrededor de Mirko, dejándola sorprendida por el acto del pequeño Goku. A duras penas podía mantenerse en el aire, pero aún así podía ligeramente volar a una altura baja. Oh, es increíble, pero dime, ¿desde cuándo sabes volar? Goku bajó al suelo y empezó a explicar de cómo aprendió a volar. Mirko se sorprendió al descubrir que Goku había aprendido a volar por accidente al casi caer de las escaleras. Podría ser estúpido, pero lo descubrió por accidente. Eso provocó una risa involuntaria de ambos. Pasaron los años y Goku estaba estudiando en la misma secundaria que Izuku, pero a pesar de que Uraraka fue a estudiar en otra parte, aún seguían en contacto mediante mensajes. Goku y Izuku siempre se mantenían juntos, aunque Goku le enseñó a defenderse a Izuku para que se enfrentara contra los abusivos que trataban de aprovecharse de él por ser un Kirkles, generando más confianza en sí mismo que en su versión original. Adelantemos varios años. Goku había dejado de ser un niño y ahora era un joven bastante energético y lleno de optimismo, además de tener un cuerpo envidiable para alguien de su edad gracias a los entrenamientos de Mirko, aunque empezó a entrenar solo debido a que Mirko ya le había enseñado todo lo que sabía y no había nada más. Ahora Goku estaba feliz ya que era el último día de clases para que finalmente pueda asistir a la UA, pero solo debía soportar un día más para poder ingresar a la escuela más prestigiosa de Mustafu. Goku, después de preparar su desayuno y tener todo listo, se fue a su escuela, no sin antes dejarle una nota a su madre que le dejaba claro que iba a entrenar con Izuku ese día. Unas horas más tarde, en la casi hora de salida, Goku estaba junto a Izuku tomando las últimas notas de clases como cualquier otro día, pero cuando las clases estaban por terminar, el profesor tenía varios folletos para sus alumnos de las próximas carreras para estudiar, pero los lanzaría sin importancia ya que sabía que la mayoría de sus alumnos iban a escoger ser héroes. Todos los estudiantes celebraron mientras mostraban sus quirks, los cuales en su mayoría eran muy inútiles o patéticos, pero como era de costumbre, cierta granada con patas y pelo de piña estaba con sus aires de superioridad y arrogancia. Esto es patético, profesor. ¿En serio piensa meterme al mismo saco que este grupo de secundarios fracasados? Los alumnos se enfurecieron ante el comentario, pero el profesor reveló que Bakugo fue admitido en la UA. Bakugo sonrió con superioridad ante los demás, pero el profesor diría que Bakugo fue admitido en la UA, lo que dejó sorprendidos a todos los alumnos, pero el profesor también diría los nombres de Izuku y Goku. Todos empezaron a reírse de Izuku al escuchar sobre que fue admitido en la UA, pero al peliverde no le importaba ya que, al estar con Goku, tenía mucha mejor confianza que su versión original, así que no le importaba sus burlas. Pero Bakugo nuevamente empezaría a alardear como siempre era costumbre de él. Ya verán, montón de idiotas, yo seré quien destrone a All Might y sea el número 1. Recuerden mi nombre, maricones. Katsuki Bakugo, el futuro héroe número 1, jajajaja. Con esa actitud de mierda es muy seguro que seas el héroe número 1 para los idiotas. Esas palabras hicieron reír a todo el salón, lo que molestó a Bakugo y quería empezar a pelear, pero Goku le lanzó una mirada que lo doblegó. Bakugo solo tomó asiento y se quedó callado. Sabía claramente que Goku era superior a él y que podría derrotarlo usando únicamente un dedo si se lo proponía, así que no era conveniente enfrentarse a él, pero le lanzó una mirada llena de odio que no afectó a Goku, el cual seguía siendo más intimidante que el rubio, lo que lo enfureció más, pero no dijo nada y siguió con lo suyo, pero con resentimiento. Después de una hora, mientras Izuku guardaba sus cosas, Bakugo se acercó a él con la intención de molestarlo como de costumbre, simplemente para alimentar su ego
de superioridad aunque Izuku quería evitarse problemas innecesarios. No parecía entender el rubio explosivo o simplemente pensó que seguía siendo el mismo debilucho y sumiso que solía ser Izuku desde niño, pero cuando Bakugo tomó la libreta de registro de héroes con la intención de hacerla explotar, para su sorpresa, fue ver que Izuku le dio un fuerte golpe en el estómago a Bakugo, haciéndolo escupir saliva y sacándole el aire. El rubio tenía una expresión de sorpresa, odio y dolor combinadas, pero antes de que Bakugo le lanzara una explosión hacia la cara de Izuku, Goku sujetó la mano de Bakugo y le lanzó una mirada llena de seriedad. Más te vale que no intentes hacer lo que tenías en mente, idiota, o de lo contrario te daré una golpiza que la única forma en la que te reconozcan será por la sangre. Bakugo miró con odio a Goku antes de quitar su mano de su agarre y alejarse del salón junto a sus secuaces. Mientras le sacaba el dedo medio, Goku molesto le regresó el gesto con la mano. Después de hacer eso, Goku se dirigió con Izuku, el cual encaminaba su libreta para ver si el rubio no la había dañado. «Izuku, ¿estás bien?», preguntó Goku con tono de preocupación, a lo que el peliverde respondió tranquilamente. «No te preocupes, Goku, estoy bien, solo que bueno, Kachan es como una piedra en el zapato, pero fuera de eso estoy bien». «Me alegro que estés bien. Sé que Bakugo a veces es un imbécil, y con lo de a veces me refiero a todo el tiempo, así que se podría decir que una gran parte de su tiempo es un imbécil», dijo Goku mientras tomaba su mochila y salía del salón junto a Izuku afuera del aula. Mientras caminaban tranquilamente al lado de los salones, estaban conversando sobre los planes que tenían en mente cuando ingresarán a la UA. «¿Sabes algo, Goku? Aún estoy nervioso por lo que nos espera cuando lleguemos a la UA, aunque no sé cuánto voy a durar en ese lugar sin tener un Kyuk». «No te preocupes por eso, Izuku, seguro que podremos encontrar una forma en la que serás un héroe». El peliverde sonrió ante las palabras de apoyo de su amigo. Goku igualmente le devolvió la sonrisa, a la vez le pondría una mano en el hombro como apoyo emocional, pero Goku sintió algo que lo puso alerta y dejando desconcertado a Izuku. «Oye, Goku, ¿estás...?» Pero Izuku no terminó su frase, ya que Goku lo tomó y junto a él se lanzó a un estanque de peces. Y aunque Izuku trataba de salir, Goku lo mantenía adentro, pero en ese momento Izuku entendió la razón, y era que un villano hecho de lodo planeaba atacarlos para poseer el cuerpo de alguno de los dos, para poder escapar del héroe que lo perseguía. Pero su suerte no duró mucho tiempo, ya que una potente corriente de aire disolvió al villano para seguidamente ser encerrado en una botella para contenerlo. Goku, al ver que no había peligro, salió junto con Izuku del estanque de peces koi, pero cuando el peliverde vio al héroe que lo salvó, se emocionó demasiado, ya que se trataba de All Might, el símbolo de la paz y el héroe número 1. Por la emoción, Izuku se desmayó, pero Goku lograría atraparlo justo a tiempo. Unos momentos después, Izuku despertó pensando que todo era un sueño, pero al final resultó que no lo era realmente. All Might estaba. Lo primero que hizo instintivamente fue pedirle un autógrafo en su libreta de registro, lo cual ya había hecho porque Goku se lo pidió mientras Izuku estaba inconsciente. Izuku le agradeció demasiado por el autógrafo. All Might sin problemas le dio una sonrisa icónica antes de irse a entregar al villano de lodo a la policía, el cual estaba encerrado en un frasco. All Might iba a dar un gran salto para irse del lugar, pero Izuku, aún queriendo aclarar su duda sobre el hecho de que podría ser un héroe sin Kyuk, se sujetó de All Might de la cadera en pleno aire. Goku se sorprendió ante el acto del peliverde, así que tuvo que seguirlo para evitar que hiciera una tontería, así que empezó a volar con dirección de All Might. Se fue. All Might terminó aterrizando en un edificio para bajar a Izuku en un lugar seguro, aunque Izuku quería saber la respuesta de su pregunta, pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando perdió su forma musculosa, volviéndose un hombre escuálido y flacucho. Goku había llegado al lugar y sus ojos también se abrieron con sorpresa por ver a All Might flacucho. El héroe sin otra opción les contó sobre su historia, y al igual que el canon les contó sobre su herida y su debilidad. Ambos amigos se sorprendieron ante tal revelación del símbolo de la paz, pero Izuku tragó saliva, claramente nervioso. Él quería la respuesta ante su duda, así que, armándose de valor, tragó saliva y habló. «Disculpe, tengo una pregunta que siempre quise saber la respuesta». All Might esperó a que el peliverde hiciera la pregunta. Izuku se frotó las manos, claramente nervioso, pero finalmente habló. «Yo puedo ser un héroe a pesar de no tener Kyuk». El lugar se quedó en silencio, como si el tiempo se congelara ante todos, esperando la respuesta del símbolo de la paz ante la pregunta de Izuku. Que hice que me tardé más de 3 meses en subir un vídeo, y la verdad, estar trabajando y ayudando en los gastos de la casa me consumieron demasiado tiempo, pero para que no se sientan mal, tengo varios capítulos hechos de las series de Goku en Dragon Might, Dulces Sentimientos, Dragon Suba y la segunda versión de este fanfic, pero los subiré después para que puedan ver más tranquilos y disfrutar, así que me despido hasta la próxima.